Bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar el misterio del amor de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que diera la vida por nosotros y tengamos vida y vida en abundancia. Como acción de gracias celebramos la Eucaristía, pidiendo al Señor que nos regale la perseverancia y fidelidad en nuestra fe. Dispongamos el corazón para celebrar la Santa Misa, reconociendo que somos frágiles y pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que eres el refugio en la fatiga, la fuerza en la debilidad y el consuelo en la tristeza, ten compasión de tu pueblo y purifícalo en la adversidad, para que pueda luego disfrutar del alivio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibe de Dios en virtud de la eficacia de su poder. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a todos la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza mediante la fe en Él. Palabra de Dios. Salmo.
Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán aguas con la alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a la hora que va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor les dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber o a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Tomen solo un instante asiento. Cuando uno se pregunta ¿a qué vino Jesús al mundo? La respuesta está en el Evangelio, ¿cierto? Marcos comienza así: conviértanse y arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. La predicación de Jesucristo es la conversión de cada uno de nosotros, y por eso encomienda a sus discípulos: vayan y anuncien la buena noticia. ¿Para qué? Para que, convirtiéndose, bautizándose, ¿cierto?, hagamos ese proceso de conversión de nuestra vida. ¿Pero para qué nos convertimos? Para entrar a participar del reino de Dios. Por el bautismo pasamos a ser coherederos del único heredero, y la herencia del Padre es la vida eterna. Y después Jesús nos invita, como iglesia, a una actitud permanente de nuestra vida. Estén preparados y vigilantes. ¿Por qué? Porque no saben ni el día ni la hora en que el reino de los cielos será presente. Y entonces el Señor dice: el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Y por eso estas parábolas tan bonitas, ¿cierto? Si acaso el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, que actual este evangelio, con tantos robos uno debería estar más
pendiente, ¿cierto? Lamentablemente nosotros en la parroquia hemos tenido varios robos, ¿ah? Y tenemos que estar más prevenidos, ¿ah? Pero si uno frente a esa acción está prevenido, ¿cuánto más frente a la llegada del Señor? Nosotros creo que como iglesia hemos perdido esa atención que debería ser constante en nuestra vida. A veces cuando uno lee este evangelio que dice no sabemos la hora ni el día, la gente dice la hora ni el día de nuestra muerte, pero esa no es la hora que aguardamos. ¿Ah? Quien vive su vida pensando la hora y el día en que se va a morir, qué pena vivir así pensando que uno se va a morir, ¿cierto? La hora y el día menos pensado se refiere a esa hora en que el Señor se va a hacer presente. Y entonces la primera comunidad vivía en esa tensión permanente, porque el Señor podía llegar ya, hoy día, mañana, en unas horas más. Y entonces era una comunidad que estaba tensionada en estar preparados para la llegada del Señor. Había que convertirse. La confesión era una sola vez en la vida, porque era la confesión que me hacía realmente tomar conciencia de ese deseo de querer convertirme. Eso lo perdimos mucho nosotros, porque en el tiempo de la espera del Señor, en ese aguardar tanto tiempo, el Señor dice, me voy, pero dentro de poco volveré. En los años que han pasado, esa tensión la hemos ido bajando. Salvo que cada cierto tiempo aparece Nostradamus que dice que viene el fin del mundo y todos se empiezan a preocupar, ¿cierto? Pero eso debería ser permanente en nuestra vida. No sabemos ni el día ni la hora más que de nuestra muerte, sino de la hora de encontrarnos con el Señor. Feliz a quien el Señor encuentra a su regreso ocupado en el trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo del reino. Somos trabajadores del reino. Y aspiramos a estar siempre en esa tarea que Dios nos ha encomendado, a cada uno según su vocación, según su llamado, ¿cierto? El mío, ser sacerdote. A veces conversamos con los curas cómo ser mucho más diligentes, cómo estar mucho más prestos, sabiendo de nuestros cansancios y limitaciones propias como personas, ¿cierto? Pero cómo, por ejemplo, no ser más burocráticos en la iglesia, agilizar la posibilidad de que esa persona reciba un sacramento o poder estar siempre presente. Pero lo pienso para un esposo con su esposa, una esposa con su esposo, los padres con sus hijos, nosotros los hijos con nuestros padres, en la atención a los más pobres, a los más necesitados. Que el Señor nos encuentre en nuestro trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es la labor que Dios te ha encomendado? Ocúpate en aquello que el Señor te ha pedido, para que cuando Él llegue seas feliz, bienaventurado de estar en aquello que el Señor te ha pedido. Al Señor Jesús, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos oración, confiemos al Señor nuestras oraciones, nuestras intenciones. Pidamos por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, Monseñor Fernando Chomalí, y por todos los pastores de la Iglesia, para que seamos diligentes, atentos en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Roguemos al Señor. Oremos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y consagrada, a la vida del matrimonio. Roguemos al Señor. Oremos por nuestro país, especialmente en estos días previos a estas elecciones. Oremos por quienes hoy día son candidatos y por quienes van a salir electos, para que sean hombres y mujeres que se ocupen en aquello que el Señor les ha pedido, en el servicio público, en el verdadero servicio honesto, transparente, que busca servir y construir el reino. Roguemos al Señor. Por nosotros que hoy día celebramos esta misa, para que el Señor en cada misa, en cada oración, en cada oportunidad de nuestro día, nos ayude a estar preparados y vigilantes. Y como el mismo Jesús decía hace unos domingos atrás, ¿cierto? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En la gracia y en su amor, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, por la salud de Anita Bartel, José Pedro,
Cecilia Senjo, Anita, Cristian, Alejandra, Yanina, Cristóbal Valenzuela, María Cristina Martínez, Mario, Loreto, Mía, Mirella, Pedro, Pamela Droguet, Talo Barraza, Verónica, María Cristina. Pedimos también por Milagros y Paola. Por todos ellos, roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Amelia Allende, Caupolicán, Luis Castillo, María Inés Guilián, recientemente fallecida, María de la Luz Arriaza en su segundo aniversario. Por todos ellos y por las almas de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración que presentamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento y preparamos el altar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino. Por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierdan los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió la puerta del cielo, cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, aquí está el Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con fe y esperanza con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. La paz para cada uno. En la fracción del pan reconocemos a Jesucristo como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Vengan a mí todos los que están cansados, afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Oremos. Padre Santo, por la Eucaristía que hemos recibido, concédanos experimentar ayuda para el alma y el cuerpo, y así, restaurado todo nuestro ser, alcanzar la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Les recuerdo a aquellos que no han traído el sobre para la misa de 1 y 2 de noviembre, ojalá estos días ahí hay más sobres y los puedan depositar ahí con los nombres de los difuntos por los que quieren que celebremos las misas del 2 de noviembre. Ese día va a haber misa de 9, 2 y 20. Así que animarlos y los que puedan también colaborar con lo que es la ayuda fraterna en ese sobre. Bien, que tengan una muy bendecida tarde. ¿Di la bendición o no? No, sí. Hemos celebrado a Jesús, pueden ir en su paz y en su alegría. Si alguien quiere confesarse, puede también acercarse al final de la misa. María, mírame. María, mira.